Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Arriola, mejor conocido en el bajo mundo como Chocho, y estás viendo Agua Cerveza. Muchas gracias por detenerte en mi canal, en el cual siempre voy a estar haciendo un preview de una cerveza artesanal de preferencia. Pero en esta ocasión van a ser 3 cervezas las que voy a presentarte. Y ya desde la etiqueta, que tienen unos diseños muy interesantes, la cerveza va a estar igual, muy interesante. Así que quédate para que aprendas de estas 3 maravillas. Miren, les cuento, hace algunos días mi amigo Kevin Rodarte me mandó estas 3 cervezas que son las que les voy a presentar. Es la Slurp, la Keep It y la Triple Orange Cream Pop. Tiene un nombrecito curioso. Estas vienen, o él me las envió desde Los Ángeles, California, y les voy a contar que van a ser una delicia. Vamos a comenzar con la Slurp. No sé cómo se pronuncia porque son 3 S y 3 P's al final. Slurp. La Slurp está creada por The Brewery Project y es una de las 26 bebidas que esta casa cervecera produce entre cervezas y gaseosas. Tiene una gran línea, todas tienen una etiqueta así súper colorida y con un diseño muy loco, y tengo muchas expectativas de esta cerveza, así que vamos a probarla. Miren, un poquito de historia. En abril de 2015, su fundador, William Glass, después de navegar 2 años en contra de las gigantescas olas de la burocracia federal, por fin pudo abrir su cervecería y operar legalmente con todos los permisos que requería. Entonces él lo cuenta así, fueron 2 años de estira y afloja y de batallar mucho para por fin poder abrir. Esta es una de sus joyas, y en la página principal de su website hacen un comentario, una presentación de la cervecería muy peculiar. Se los voy a leer porque dice: obstinadamente cerveza artesanal. Esto refiriéndose a los 2 años que tuvo que estar peleándose contra la burocracia federal. Son muy obstinados, por eso su frase es obstinadamente cerveza artesanal. Y luego dice: la misión de The Brewery Project es crear cervezas buenas, muy buenas, no cervezas que a todos les gustarán, sino cervezas que unos cuantos amarán. Lo aburrido no es nuestro estilo. Si eso es lo que buscas, mejor busca en otro lado. ¡Wow! Me encantó su frase, muy original. Bien, The Brewery Project. Ahora, su etiqueta es una creación súper loca, muy poco común de las cervezas que acostumbramos a ver aquí en México. El creador, el diseñador, es el artista Brett Bosen. Lo contacté y tuve la oportunidad de que me respondiera sobre qué onda con esta etiqueta, esta ilustración tan loquísima, ¿no? Y dice Brett, por aquí voy a poner su Instagram a propósito si quieren visitar su página de Instagram. Dice Brett que cuando él empezó a crear esta etiqueta quería hacer algo muy divertido y muy colorido, como podrán ver. Él está muy casado con uno de sus personajes, que es este pelón mostachudo. Y quería hacerlo, lo dibujó en un sketch bebiendo la malteada, y luego se le ocurrió que sería buena idea tener a un niño en hombros también bebiendo una malteada. Así que dijo: ok, voy a ser el niño, pero ¿por qué no con la misma cara de mi personaje favorito? Y dice: esto me pareció súper divertido y este es el resultado. O sea, debemos de hacer más de esto aquí en México. Ideas que rompan con todos los esquemas, y que no siempre tiene que ser la cerveza un producto como muy tradicional, como bavario y de antaño. Podemos hacer cosas súper originales, divertidas, y pues es para gente joven también. Digo, yo ya no estoy tan joven, pero me divierte mucho este tipo de creaciones, y como diseñador lo respeto bastante. Bueno, pues vamos a probarla. Es una Imperial Stout con 5.6 grados de alcohol. Tiene dulce de leche entre sus ingredientes y granos de cacao. Y miren, estas 3 cervezas hoy las voy a estar acompañando con una rica hamburguesa muy al estilo gringo. ¡Qué rico! Ya tengo hambre. Tiene un color muy interesante, parece Coca-Cola, ¿no? Miren, el color es un oscuro muy opaco. Sí le alcanzo a percibir unos tonos rojizos, como que tiene unos destellos carmesí, y pues la espuma es beige dorada, muy cremosa, y está muy persistente, ¿eh? Vaya que se ve bien. Ay, el olor es de verdad que nunca había olido una cerveza con estas notas. Definitivamente es frambuesa, pero es una frambuesa como dulce de frambuesa, como
gomitas de frambuesa. Y atrás ya me apareció también el cacao, definitivamente, la malta tostada y caramelo. Debe ser eso del dulce de leche. Huele muy dulce, muy caramelosa. Y miren qué bien ha persistido la espuma. Ahí está presente. Esto evita la oxidación temprana de la cerveza. Así que habla de que es una muy buena cerveza. ¡Wow! Casi es como un dulce de bolo de piñata. Está riquísima, es muy dulce. Quiero aclarar que no es una cerveza amarga, es muy dulce. Y está muy presente el sabor de la frambuesa. Con algo de acidez, tiene un retrogusto al cacao, a los granos de cacao. El amargor es muy ligero. Creo que para personas que no son muy dadas al sabor intenso de la cerveza amarga, esto puede ser un postre delicioso. Es una golosina, se los juro, es una golosina. Hazte un ladito, Slurp, para que yo pueda pasar a disfrutar mi hamburguesa. Qué buena combinación, muy al estilo gringo. Me encantó y la disfruté bastante. Es tiempo de pasar a la segunda. Muy bien, amigos. Es el tiempo de la Keep It. Digo, el nombre viene por atrás, Keep It. Y esta es de la cervecería Anchorage Brewing Company, que están en Alaska. ¿Pueden creerlo? Hasta Alaska están. O sea, deben de tener el agua más pura de la cerveza que yo haya probado hasta ahora. Así que vamos a probarla. El creador es Gabe Fletcher y es un tipo súper relajado, todo cubierto de tatuajes, le encanta el heavy metal, el rock pesado y todo esto. Y es por eso que todas, pero todas y cada una de sus más de 20 cervezas tienen una temática super dark. Me encanta el diseño de sus etiquetas. Esta cervecería se distingue por ser de las que todavía fermentan en barrica abierta y ancha, en madera, y con el uso de Brettanomyces, o conocidos hongos Brett. De tal manera que Anchorage Brewing Company se ha convertido en Alaska en una de las principales casas cerveceras. Por si no lo sabes, pero estoy seguro que eres de los grandes conocedores si estás viendo este canal. Los hongos Brett han sido por muchos años los enemigos de muchos cerveceros artesanales, porque es un hongo que anda ahí en el ambiente, mala onda, y que causaba que muchas cervezas se echaran a perder, dándoles un sabor agrio, amargo, muy ácido, y con un olor, llamémosle apestosón. Entonces era el enemigo, pero algunos cerveceros como Anchorage lo han utilizado a su favor, han sabido domar este hongo y lo han utilizado para eliminar algunos lúpulos y más bien utilizar este hongo Brett, se llaman los Bretts, y han sacado sabores súper exóticos con este hongo. Miren, es algo similar para los que vivimos en México y en Latinoamérica, es algo similar al tepache, es ese saborcito que a veces le percibes al tepache o al pulque, que es un poco apestoso y un poco a veces difícil de comprender, pero que una vez que lo descubres y tu paladar se acostumbra a él, es maravilloso. La verdad es que tiene un sabor muy constante en el paladar y que te da en la boca el contenido de alcohol necesario. Entonces es una maravilla los cerveceros que han sabido sacar provecho del hongo Brett, y lo vamos a descubrir en esta rica cerveza. La Keep It, como les decía, tiene un diseño súper original. Miren, es una calavera, o sea, muy al estilo de Alaska, bien abrigadita, pero con unas rosas ahí. Es creación del diseñador independiente Rob Boyer. Él es de Londres, Inglaterra, y junto con su esposa hacen arte inclusive para, ¿quién crees? Metallica. Ok, menos bla bla y más glub glub. La Keep It es una Indian Pale Ale DDH. Esto de DDH es una doble adición de lúpulos aromáticos que se pone ya que una vez que haya iniciado la fermentación, y los lúpulos que utilizaron para esta cerveza son el Simcoe y el Galaxy. Tiene 6.4 grados de alcohol, un poquito más que la Slurp, entonces vamos probándola, mis amigos. Qué bonito color, muy clara y muy turbia. Es un amarillo opaco con algunos destellos de naranja, muy turbia. No, sí, ya se empieza a ver toda la carbonatación. Hermosas burbujas que van, sube. Una corona que qué bárbaro, qué bonita corona creó. Me gusta mucho. Vamos a ver las notas aromáticas. ¡Wow!
Totalmente los cítricos están presentes, pero súper dulce. He olido muchas Indian Pale Ale que los lúpulos cítricos están presentes, pero son, ¿sabes cómo? Como olor a cerveza, a lúpulo, ¿no? Esto es olor a la flor de la naranja, como azar o yo no sé cómo se llama. Huele delicioso. Neta que si hacen una loción de este olor yo me la compro. La espuma es menos persistente que la anterior que revisé, pero ya se está dispersando. Pero ahí está un presente evitando la oxidación. Ya dejó de burbujear, bueno, está un poquito menos el burbujeo. Ay, qué sabor tan diferente. Claramente es una Indian Pale Ale, pero se va al paladar, se queda el retrogusto en el paladar muy intenso. Percibes los lúpulos, percibes, ¿sabes qué? Como cáscara de naranja. Se nota mucho como si estuvieras masticando el zumo, percibiendo el zumo de la cáscara de naranja. Está muy spicy, tiene algo picosito en algún momento, no sé si sea la carbonatación o debe de ser precisamente los hongos Brett. Tiene algo picosito, está maravillosa. Wow, tiene un sabor único. Nunca había probado una cerveza con este gusto. Sí es amarga, no desagradablemente amarga para nada. No empalaga su amargor. No, es que me encantó, amigos. Con permiso, pero voy a darle otros traguitos porque está súper disfrutable. Es muy complicado de definir, ¿eh? Es muy complicado. Definitivamente, muchas Indian Pale Ale tienen ese sabor como a toronja. Este es definitivamente la cáscara de la naranja. Pudiera ser que hasta del limón real, del amarillo, del eureka. Pero son los hongos Brett, definitivamente. Tiene una sensación como a piña, como a tepache. Está deliciosa. Y bueno, nuevamente la voy a acompañar con mi hamburguesa. ¿Saben qué? Ahora con un poquito de papas. Creo que es una perfecta combinación. Wow, me llama mucho la atención esta cerveza. La voy a dejar de ladito para pasar a la siguiente. Miren, así me gusta tener ordenaditas mis cervezas. Y un día les voy a mostrar mi colección de botellas en casa, todas alineaditas, iluminadas por atrás. Son como mi juguete. Ok, amigos, por último vamos a conocer la Triple Orange Cream Pop de la cervecería Decadent Ales. Decadent Ales arrancó allá por 2007 y su creador, Paul Piñarato, cuenta una historia bastante interesante de cómo empezó. Miren, él era un banquero, trabajaba en un banco en Nueva York, en la gran ciudad, y un fin de semana que iba a visitar a sus padres en el pequeño pueblito del estado de Nueva York que se llama Mamaroneck, decidió comprar un kit para hacer cerveza en casa. Dijo, me parece que es una buena idea, mientras visito a los viejos, hacer esto allá en casa. Y dicho y hecho, preparó su lote de cervezas, fue su primer lote de su historia. Regresó 2 semanas después a ver cómo había ido. Todas las botellas habían explotado. Entonces le echó una llamada a un amigo que sabía algo de esto de hacer cerveza casera. Y su amigo le dijo, Paul, deja eso porque te vas a enganchar. Este mundo de la cerveza artesanal es engañoso y vas a quedar enganchado. Pues Paul quedó enganchado. Y 2 años después tenía su propio bar en Mamaroneck y estaba distribuyendo en varios bares de la ciudad de Nueva York. Impresionante. Hoy en día, al igual que estas otras 2 cervezas que presenté, tienen una línea muy grande. También son arriba de 20 sabores diferentes y muchos de ellos, si no es que la mayoría, son sabores súper dulces. Nuevamente, como que se les está dando a estos gringos hacer cerveza de golosina. Tiene sabores como marshmallow, caramelos, tiene otro caramelos glaseados por si no fuera suficiente azúcar, tiene popsicle, que es paletas, tiene muchos sabores muy locochones. Y hoy vamos a conocer sobre la Triple Orange Cream Pop. El diseñador de la etiqueta es el artista Jason Lynch y él siempre tiene el mismo estilo, algo muy naif, muy, ya saben, ingenuo, divertido, como este diseño de esta ocasión, que es un chef gordito sosteniendo la paleta precisamente de triple naranja, ¿no? Entonces va a estar muy divertido. Esta es una IPA, nuevamente una Indian Pale Ale con fermentación de lúpulos cítricos, azúcares añadidas tratando de imitar el sabor del bombón y zumo de naranja.
así que vamos a ver qué tal. Yo la pruebo, yo les cuento y los invito a que la prueben. Se recomienda tomarla fresca. Y miren, es muy similar a la Keep It. Su color es bastante parecido. Tiene más carbonatación, se ven las burbujas. Y la espuma es más dispersa que la Keep It, definitivamente. Pero qué color tan parecido, ¿no? Esta es un poco más opaca, si se fijan. Y esta es más brillante su color. Está muy interesante también. Ya empieza a dispersarse la espuma. Muy rápido. Huele a naranja. Huele a paleta de crema de naranja, tal como lo dice su etiqueta. Huele rico, huele a glaseado también. Ya saben, esas donas glaseadas, me recuerda su olor. Comentaba mi esposa que estos sabores de las cervezas tan dulces y con sabores a jugos o a frutas, de repente le recuerdan la medicina. Y tiene razón, tiene de repente un sabor similar a las medicinas, pero vaya, qué rica medicina. Si así, yo sí me quiero enfermar. Está riquísima. Wow, está riquísima. Me quedé hace rato con el sabor de la Keep It, que tenía el sabor de los hongos bread, un tanto como el tepache, como fermentado. Pues es una fermentación de la levadura, obviamente, pero en este caso con toda intención le añaden los bread. Aquí es netamente una Indian Pale Ale con un alto sabor de refresco de naranja. Es como si estuvieras mezclando una Fanta con una cerveza IPA. Me encantó. Y está muy carbonatada, sientes totalmente la explosión del agua carbonatada en tu boca, lo cual ayuda a una rápida transmisión del alcohol. Así que hay que tener cuidado con esta cerveza, porque es de las que pegan. No la sientes, pero te pega. Pero está deliciosa. Se las recomiendo mucho, mis amigos. Yo sé que estas 3 cervezas va a ser bastante difícil de conseguirlas a México. Pero señores, estamos en 2021, casi 22. Todo lo podemos ordenar online. Maravillosa tecnología. Algo bueno que nos dejó el COVID, ¿no? Como les decía, esta es patada de mula. Está bien pegadora. Pues les agradezco mucho haber estado en mi canal. Por favor, déjenme sus comentarios. De verdad me interesa mucho saber si quieren ustedes que hable de alguna cerveza en particular, de algún tema de este espumoso mundo. Y si está en mis posibilidades, con todo gusto voy a preparar video para ti. Gracias a mi esposa, que es mi camarógrafa estrella. Gracias a Kevin Rodarte y a Brian, su hermano, que fue quien las trajo hasta Puerto Vallarta. Y quédate en Agua Cerveza. ¡Vámonos, mi reina!